Bueno, entonces, como les dije, hoy en esta anteúltima clase vamos a ver todo lo relacionado con la extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Es un tema que es súper importante y que es bastante, suele ser bastante tomado esto, ya sea tanto en situación de caso práctico como pregunta al momento de evaluar. Así que ojo con estos temas. Vamos a arrancar, como les dije, vamos a ver extinción, vamos a hablar del despido, vamos a hablar un poquito de renuncia y eh, vamos a hablar de la Ley Nacional de Empleo y ahí vamos a entrar de lleno a la ley bases para que nos quedemos tranquilos que sabemos todos los temas, ¿sí? Vamos a ir repasando digamos, las modificaciones más importantes, ¿sí? Bueno. Arrancamos entonces definiendo lo que es la extinción. Va a ser esta declaración de una u otra parte que dispone la resolución de este contrato laboral, sea o no con justa causa. Va a ser un acto jurídico que es unilateral y que va a producir efectos de manera inmediata o en el plazo fijado por la ley, en el caso de los preavisos, surtiendo efecto desde que la comunicación es recibida por la otra parte. No se requiere que se haga de manera personal, sino que se le dé la posibilidad de conocerlo. Es decir, no me hace falta desvincularlo frente a frente o renunciar frente a frente o darme por despedido de manera indirecta frente a frente, sino que yo con que curse una notificación debidamente, vamos a poder considerar extinguir esta relación laboral. No es necesaria la aceptación por ninguna de las dos partes, ni del empleador ni del trabajador, ante la renuncia o ante el despido, ¿sí? ¿Cuáles son las maneras en las que nosotros podemos finalizar un contrato de trabajo? Tenemos la extinción por voluntad del empleador, ya tenemos acá el despido con causa o el despido sin causa, por causas ajenas a la voluntad de las partes, por fuerza mayor, por falta o disminución de trabajo, quiebra, concurso o muerte del empleador, incapacidad absoluta del trabajador, inhabilitación, jubilación, muerte del trabajador. En todos estos casos, digamos, piensen ustedes que son circunstancias, como bien lo dice, ajenas a la voluntad de las partes. Tenemos extinción por voluntad del trabajador y acá tenemos la renuncia, el despido indirecto o el abandono de trabajo y la extinción por voluntad de ambas partes, es decir, nos ponemos de acuerdo para terminar con esta relación laboral, ya sea por el vencimiento del plazo, porque se ha cumplido el objeto o porque se ha finalizado la obra, ¿sí? Cualquiera de estas extinciones tendrá aparejada, ¿no es cierto?, la correspondiente indemnización, si es que correspondiera, por supuesto. Según los casos, tendremos indemnizaciones por antigüedad como el 245, algunos tienen unas indemnizaciones mermadas del 247, por ejemplo, por fuerza mayor o por falta de disminución del trabajo. Eh, la renuncia o el despido indirecto, en principio un despido con causa no genera indemnización por antigüedad, pero sí, y esto yo sé que se los han tomado en un examen y que no lo han sabido responder, en qué circunstancias se pagan, digamos, por ejemplo, la integración del mes de despido, SAC o vacaciones proporcionales, que eso se pagan siempre, ¿sí? Tanto en despidos con causa o sin causa, son liquidaciones o indemnizaciones que siempre se van a pagar, ¿sí? Piensen ustedes que en el caso de la jubilación de un trabajador no se paga ningún tipo de indemnización, absolutamente nada, porque en definitiva este trabajador entra en estado cesante, ¿sí? Ha cumplido con sus años de trabajo, ha cumplido con la edad, por lo cual ya no es necesario que preste más tareas, ¿sí? Hace el trámite para iniciar la jubilación y no tenemos más a este trabajador. En este caso particular no tendríamos erogaciones de ninguna de las dos partes, salvo el empleador de abonarle su último sueldo hasta la fecha que trabaje y el trabajador de iniciar, por supuesto, los trámites jubilatorios al momento que cumpla la edad correspondiente, ¿sí? Eso es lo que se necesita en estas circunstancias. ¿Bien? Tenemos la cuestión del preaviso. ¿Qué nos dice la norma? Que el preaviso va a ser este aviso que se debe conocer, al que se debe conceder a cada una de las partes
que participan en este contrato de trabajo antes de extinguir el vínculo por su propia voluntad. Es decir, tanto el trabajador como el empleador deberían preavisar en el caso que quisiéramos extinguir esta relación laboral. Para el empleador, en un despido sin justificar la causa, le debe conceder al trabajador un aviso de 15 días si estamos en periodo de prueba, o sea, los primeros 3 meses, y vamos a ver después que estos 3 meses pueden ser 6 meses o más, después de la ley bases. Un mes cuando el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad, 2 meses si el dependiente tiene más de 5 años de antigüedad. Estos serían los plazos que el empleador tiene que avisarle al trabajador de su intención de rescindir su contrato laboral. La idea principal, ¿no es cierto?, de digamos, de esta figura fue en un principio que el trabajador, al conocer su situación de decir, bueno, este empleador me está por dejar sin trabajo, el empleador le permita salir antes o entrar más tarde para que el trabajador pueda salir a buscar trabajo, porque eso está permitido dentro de los meses de preaviso, para que este trabajador pueda salir a buscar otra fuente laboral sin que se quede, digamos, sin un sustento y pueda reemplazar un trabajo por otro. Eso fue como la idea principal cuando se redactó esto o lo que tuvo en cuenta el legislador al momento de establecer la cuestión del preaviso. En la práctica no se da, ¿sí? No, yo no conozco, al menos hasta acá, a trabajador que le hayan dado el preaviso de decirle, che, en 2 meses vos te vas a quedar sin trabajo, eh, toma las precauciones del caso. Como generalmente justamente este preaviso no se da, lo que la ley sí da, dice, bueno, en el caso que vos no preavises, va a tener que reemplazar este preaviso por dinero, ¿sí? O sea, una indemnización ante la falta del preaviso, que va a ser 1 o 2 meses uno o dos salarios, perdón, según la antigüedad justamente que tengamos en este trabajador. En el periodo de prueba no hay indemnización por preaviso, ¿sí? Ni tampoco hay indemnización por despidos. ¿Estamos? En el caso del trabajador, el trabajador también debería preavisar con 15 días de anticipación de su renuncia, ¿sí? Le debería decir a partir de, no sé, el 1 de diciembre voy a hacer abandono total de mis tareas, etcétera, etcétera. Bueno, el trabajador tiene esta obligación. En la práctica tampoco generalmente no se da, ¿sí? Normalmente el trabajador cuando está decidido a renunciar, renuncia de un día para el otro, de un día, sí, normalmente es del día que yo mando el telegrama para que se cumpla a las 24 horas siguientes, se notifica al empleador que yo ya no voy a prestar más tareas. No se suele dar este preaviso de 15 días. Podría pasar que el empleador, ante la falta del preaviso de este trabajador por estos 15 días, la norma, así como lo obliga a pagar este preaviso al trabajador cuando es de su parte, el empleador también podría, cuando este trabajador no me renuncia dentro de los 15 días, podría en la liquidación final el empleador descontarle estos 15 días de falta de preaviso en su liquidación final. Es decir, yo le podría descontar 15 días de la última mes que trabajó y pagarle solamente la diferencia. ¿Está habilitado para hacerlo? Está. En la práctica generalmente tampoco se da, es muy raro que un empleador haga este tipo de descuento ante la falta de estos 15 días de preaviso, pero podría pasar, ¿sí? Y está habilitado por ley. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguna duda?
Isaías es el único que me contesta. Vamos. Bueno, bien. Bueno, ahora sí entramos a la BD, si quiere, de este punto, que es básicamente el despido, ¿sí? Tenemos que el despido es la extinción del contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador. Puede ser un despido directo, y este despido directo puede ser sin causa, artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, o con justa causa, artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. O bien me puedo dar con un despido indirecto, que es el artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es cuando el trabajador se da por desvinculado, generalmente sin causa, ¿sí? Por una injuria causada por, en este caso, su empleador, ¿sí? Habíamos hablado recién de aquellas indemnizaciones o aquellos montos que sí o sí se deben abonar cuando se rompe esta relación laboral, y uno de esos ítems que se deben completar en la planilla es la integración del mes de despido, ¿sí? Eh, Tenemos que cuando la extinción de este contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produce sin el preaviso y esta fecha no coincide con el último día del mes, se deberá abonar la indemnización sustitutiva al trabajador, que se integrará con una suma igual a los salarios de los días que faltan hasta la terminación del mes de despido, ¿sí? Imagínense ustedes que, por ejemplo, hoy estamos a 20 de noviembre, entonces yo lo quiero desvincular a mi trabajador mañana, 22, ¿sí? Entonces, todavía a mí me quedan más o menos como 7, 8 días hábiles, ¿verdad? Me quedan 5, 7 días hábiles más dentro del mes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Abonarle a mi trabajador estos, además de los días que ya me trabajó, o sea, hasta el 20 de noviembre que prestó su fuerza de trabajo, además le voy a tener que pagar estos 7 días que no me va a prestar tarea por desvincularlo en un día que no es principio o final de mes, ¿bien? Entonces, yo le tengo justamente, como te lo dice la palabra, integrarle el mes de despido. Este trabajador, yo lo despida el 10, el 12, el 15, el 20 de noviembre, va a cobrar noviembre completo. ¿Estamos? Eso está en el 233. No va a corresponder si se tratara de un contrato de trabajo que se extingue dentro del periodo a prueba, porque en el periodo a prueba se abona hasta donde se trabaja, punto. ¿Sí? El periodo a prueba tiene esa particularidad de que no se abonan indemnizaciones, no se requieren los preavisos, porque nosotros sabemos que estamos justamente en este periodo a prueba, nos estamos conociendo y estamos probando nuestra relación laboral, tanto el empleador con el trabajador, para ver si le gusta este trabajador y es lo que estaba buscando, y el trabajador también podría no gustarle el trabajo y poder retirarse, ¿sí? El despido indirecto se hace cuando se realiza fraude laboral, se hace, es una de las posibilidades de fraude laboral. ¿A qué te referís? De igual, quisiera que me aclares qué entendés vos por fraude laboral. Pero sí, es una de las causales, por ejemplo, por falta de registración, porque no me deja entrar al trabajo, que se hace mucho, sobre todo en trabajo así que son medio flojitos de empresas medias chicas o esas cosas que no los dejan entrar. Bien, sí, por registraciones irregulares, efectivamente. Pero puede darse también los despidos indirectos cuando, no sé, sí, porque no me pagan lo que me corresponde, porque me han hecho algún descuento que no considero que no corresponde, me han sancionado y yo no estoy de acuerdo. En definitiva, puede ser un despido indirecto. Piensen ustedes y no confundan, por favor, el despido indirecto significa que quien se coloca en situación de despido es el propio trabajador, por eso es indirecto, ¿sí? ¿Quién se supone que te tiene que despedir? Tu empleador. Tu empleador es quien debería romper o en principio despedirte de esta relación laboral.
El despido indirecto es justamente al revés. Yo, trabajador, ante una falta tuya como empleador, me coloco en situación de despido indirecto. Cuando, por ejemplo, yo sé que esto se los toman mucho, se da la situación de que a este trabajador no lo dejan ingresar a su lugar de trabajo, dice, no, usted no puede entrar. En ese momento el trabajador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y lo ideal sería que vaya y consulte con un abogado y ustedes qué le van a decir. Bueno, acá nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, intimar al empleador para que informe cuál es la situación de este trabajador y regularice esa situación. Es decir, yo te doy 24 horas para que o me digas en qué situación estoy, si me has despedido, si me estás sancionando, si vas a cerrar, lo que sea que vas a hacer, necesito que le digas al trabajador cuál es su situación y que lo resuelvas para que este trabajador vuelva a su puesto laboral. En el caso que el empleador no conteste o conteste algo que no me gusta, como por ejemplo, no sé, está suspendido o lo que ustedes quieran, en general no suelen responder, pero imagínense que le contestan que ha sido suspendido por alguna falta grave. En ese momento, el trabajador podría sentirse injuriado ante la falta de respuesta y bajo el apercibimiento justamente de no permitirle mantener esta relación laboral, se da por desvinculado sin causa. Y acá se produjo el despido indirecto. ¿Sí? Efectivamente, el empleador, el trabajador, perdón, siempre tiene la posibilidad de enviar el telegrama obrero. ¿Sí? Bueno, esos son los casos en los que se da el despido indirecto. Si no, caso contrario, normalmente es el empleador quien coloca en situación de despido a su. Sí, por supuesto, siempre son, en medio fehaciente en laboral es un telegrama laboral y una carta documento cuando es por parte del empleador, no hay mucha, o le pueden notificar por escribano el despido del domicilio del trabajador, eso también es válido porque es una notificación fehaciente, pero siempre las notificaciones tienen que ser fehacientes, ¿sí? En todo, en el derecho, en general, ¿sí? Bien. Sí, a ver, las formas en las que tienen los empleadores para despedir no siempre son las más felices, porque no sé si no lo consultan o lo hablan con el de recursos humanos sin consultar previamente con un abogado, pero hacen cada cosa a veces con los despidos que, por Dios, después está así la justicia llena de causas innecesarias, ¿no es cierto? Eh, que a lo mejor con una charla se podrían haber resuelto, pero bueno. Eh, Después retomamos, si quieren, el tema del el despido indirecto, igual que va a quedar grabada la clase, así que quédense tranquilos, pero tengan presente esto, el despido indirecto es cuando es el trabajador quien se coloca en situación de despido, ¿sí? Y siempre va a tener que primero intimar al trabajador perdón, al empleador a que resuelva o aclare cuál es la situación por la cual me está injuriando, ¿sí? Yo tengo que siempre darle a la otra parte la posibilidad que rectifique la situación o que ratifique qué es lo que está pasando, ¿sí? Y el apercibimiento, ¿cuál es? Vos no me contestás o no resolves este problema, yo me doy por desvinculado y por supuesto que el despido indirecto siempre va a ser por su exclusiva causa, es decir, es por culpa tuya que yo me doy por despedido, por lo cual me deben las indemnizaciones de ley, es decir, yo voy por la indemnización del 245. ¿Estamos? Sí, la notificación al escribano, las empresas grandes sobre todo lo suelen hacer, que a veces tienen mucha gente, algunos los despiden en el mismo lugar de trabajo y otros que a veces están de vacaciones o no están o lo hacen de esa manera, les mandan el escribano a la casa o podrían notificarlos por una carta documento, pero en general siempre es mejor hacerlo por escribano. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a entrar al tema que les hace doler la cabeza a más de uno, que es la cuestión de los topes indemnizatorios. Bien, y ahora vamos a entrar de lleno al artículo 245. ¿Sí? La primera aclaración que vamos a hacer es, ahora vamos a ver el 245 pre-ley bases. ¿Sí?
que es como lo tienen ustedes en el programa. Después vamos a analizar el 245 de ley bases para que podamos hacer las comparaciones, que van a ver que no es tanto, ¿sí? Bueno, atención acá. El 245 es uno de los pocos artículos que ustedes tienen que saber, así como saber y saber, ¿sí? Nos dice, el primer párrafo, en los casos de despidos incausados dispuestos por el empleador, habiendo mediado preaviso o no, el empleador va a tener que abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. ¿Sí? Entonces, yo tengo un trabajador que me ha prestado su fuerza laboral por 10 años y los despido porque en definitiva no tengo una causa, no me gusta ya cómo trabaja, pero en definitiva no me sirve como para justificar un despido con causa, lo despido sin causa. ¿Sí? ¿Cómo hago la notificación? Se expresa que es justamente sin la debida causa y dentro de los 4 días hábiles el empleador tiene que abonar las indemnizaciones. ¿Cuánto le voy a pagar yo? Un salario por año o fracción mayor a 3 meses. Entonces les pregunto, si yo tengo este trabajador que tiene 10 años, ¿cuántos sueldos les voy a pagar de indemnización? 10. Bien, 10 sueldos, 10 salarios. Muy bien. Ahora, si yo tengo este trabajador que me ha trabajado 22 años y 7 meses, ¿cuántos salarios les tengo que pagar de antigüedad? 23. Muy bien, 23. Excelente. Siempre piensen ustedes que es el salario por año de antigüedad o fracción a 3 meses. Entonces, si yo te digo que tiene 15 años y 2 meses, ¿cuántos salarios voy a pagar? 15. Bien. Hasta acá, excelente. Sí, después agregamos el resto de los ítems, ¿sí? Entonces, primer párrafo, chequeado. Entendimos hasta acá qué es lo que le corresponde. Entonces, un mes de salario por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Entramos al segundo párrafo. Te dice que es la remuneración mensual, normal y habitual, que es el salario que yo voy a elegir para pagar este salario, ¿sí? Es la mejor remuneración mensual, normal y habitual. ¿Qué voy a hacer a este trabajador? Busco dentro de su último año de trabajo cuál ha sido su mejor salario. Necesito que sea el mejor, es decir, que sea el más alto, que sea de periodo mensual, en este caso para los trabajadores mensualizados, si es de jornada, se busca la jornada más alta, eso depende. Pero entonces, busco el mejor, el que es la mensual, el normal, es decir, que no tenga algún pago extra, un bono de regalo, por ejemplo, no sé, el de fin de año, que le dieron un bono de fin de año, que tenga algún premio extra. Buscamos la normalidad, es decir, el salario que cobraría de manera normal y habitual, ¿sí? Y ese es el salario que yo voy a elegir. Siempre voy a elegir el salario más alto y normalmente se toma el salario en bruto, ¿sí? Sin las deducciones. Yo uso el salario en bruto para el cálculo de las indemnizaciones, ¿sí? La habitualidad tiene que ver con un ítem que yo venga cobrando repetidamente, ¿sí? No sé si a ustedes les suena el fallo de Salto 96, no me acuerdo quién era el actor, en donde se establecía, fue un fallo de aquí de Córdoba, donde se establecía más o menos que tenemos que entender como habitualidad, ¿sí?
La jurisprudencia en ese momento dijo que si tenemos un ítem que se ha repetido de manera sucesiva durante los últimos 6 meses, podemos entender que este ítem es habitual. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que en los últimos 8 meses del año ha hecho horas extra, yo podría computar ese ítem de horas extra, ¿sí? Como parte del mejor sueldo mensual normal y habitual, porque lo he transformado en habitual haberlo cobrado por lo menos durante 8 meses en el último año, ¿sí? Esto es una cuestión jurisprudencial, ¿sí? La habitualidad tiene que ver con eso. Un ítem que forme parte del sueldo que normalmente o habitualmente la cobre el trabajador. Si aparece una o dos veces al mes o hace horas extra, no sé, tiene una en enero, una en junio, no sé, una en agosto, por supuesto que no vamos a entender como algo habitual. Está claro hasta acá, ¿no? Entonces, tengo un salario por año o fracción mayor de 3 meses y es la mejor remuneración mensual normal y habitual. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? Bien. Y acá entramos con la cuestión de el tope, ¿sí? ¿Qué nos dice el segundo párrafo? Nos dice que la indemnización no va a poder exceder, o sea, esta remuneración mensual normal y habitual no va a poder exceder las 3 veces el salario promedio de las remuneraciones previstas en el convenio colectivo aplicado al trabajador al momento. O sea, acá la indemnización te dice, bueno, muy lindo hasta acá, vos ya tenés calculado, sabés que tu trabajador son 15 sueldos, la mejor remuneración mensual normal habitual son 100.000 pesos, ¿sí? Pero resulta que esta remuneración no puede exceder las 3 veces el salario promedio de las remuneraciones del convenio. ¿A dónde sale esto? Cada convenio colectivo de trabajo, imagínense usted que tiene un empleo de comercio, cada, cada convenio, cada gremio, digamos, tiene que, en base a la tabla general de todos los trabajadores y todos los cargos que pueden ser posibles dentro de su convenio colectivo, sacan un promedio, hacen la cuenta y te dicen, bueno, dentro del convenio colectivo de trabajo de comercio, no sé, el sueldo promedio son 50.000 pesos. ¿Sí? Eso se publica, eso se busca, ¿sí? Esa información se busca. Entonces, el tope te dice, bueno, el salario que vos vas a elegir no puede ser superior a 3 veces ese promedio, es decir, 150.000 pesos. Si el trabajador cobra más o su mejor salario mensual normal y habitual fueran más de 150.000, fueran 250.000, yo debería aplicarle el tope, es decir, le voy a calcular su indemnización en base a estos 150.000 pesos, ¿sí? Eso te decía el tope. ¿Estamos? Dado esta circunstancia y la aplicación de este tope, apareció el fallo Bisotti, ¿sí? No sé si alguno tiene más o menos en claro de qué se trataba Profe, este fallo. profe. Lo que interesa que ustedes sepan es básicamente que teníamos un médico que trabajaba en un hospital. No recuerdo si tenía algún cargo importante. La cuestión es que cuando le pagaron la indemnización, le tuvieron que aplicar en ese momento el tope indemnizatorio, el cual era por encima del 33% de retención, ¿no es cierto? Ese tope era por arriba del 33% de disminución en cuanto a lo que le hubiera correspondido si le hubieran pagado el 245 entero, ¿sí? Era director. Entonces, el fallo llegó a la Corte. ¿Y la Corte qué dijo? Declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del 245, no por el caso de ser injusto, ni equitativo, ni razonable con la real remuneración del trabajador, fijando que el porcentaje de reducción que se va a poder aplicar a esta mejor remuneración mensual normal y habitual solo va a poder alcanzar el 33% de la misma, porque si superaba este porcentaje,
se entendía que era confiscatorio, ¿sí? Entonces, si yo tengo a un trabajador que le tengo que aplicar Bisotti, el tope indemnizatorio nunca puede ser superior, dijimos, al 33% del total de esa indemnización. Vamos a ver en números y lo vamos a ver en números fácil para que se entienda. Yo tengo que la mejor remuneración mensual normal y habitual de este trabajador son 25.000 pesos. Esto, imagínense, esto era de la época del 1-1, ¿no? Hoy tiene que ser, agréguenle ceros, ceros y ceros. Entonces, yo tengo que la mejor remuneración mensual normal y habitual de este trabajador son 25.000. El promedio del convenio son 5.000, ¿sí? La antigüedad de este trabajador son 15 años. Entonces, si yo hago 25.000 por 15, son 375.000. ¿Hasta ahí? Venimos bien. Si se tiene en cuenta el 245, se debe considerar que la remuneración que se tiene en cuenta para el cálculo no puede superar los 5.000 por 3 veces, ¿sí? Porque ustedes recuerdan que te decía el 245 no puede exceder las 3 veces el salario promedio de las remuneraciones. El salario promedio, en este caso dijimos que era 5.000. Entonces yo debería tener en cuenta no estos 25, sino que por el tope debería tener en cuenta la remuneración de 15.000. Entonces, 15.000 por 15 me da 225.000 pesos de indemnizaciones totales. Vean la diferencia, ¿sí? Con la aplicación del fallo Bisotti, a la remuneración de 25.000, solamente le voy a poder reducir un 33%, es decir, solo le voy a restar 8.250 pesos. Y acá, haciendo 25 menos los 8.250, voy a encontrar la nueva base remuneratoria. No van a ser los 25, no van a ser estos 15.000 del promedio, van a ser 16.750, es decir, esto menos el 33, ¿sí? Entonces a este trabajador, 16.750 por 15 me da un total de 251.250 pesos. ¿Cuánto le estoy pagando a este trabajador? El 67% de la indemnización original del 245. ¿Se entendió? Sí, entendido. Bien. Después no vayan a rendir y les pregunten Bisotti y no lo sepan aplicar, porque yo me entero y viajo a donde estén, ¿eh? Y les doy un chasque acá atrás de la nuca. Estamos, ¿no? Bueno. Lo vemos con números sencillos, facilitos, para que se entiendan. Esto ustedes después lo tienen que agrandar a un salario, ¿no es cierto? Un poco más alto. Pero sí, cuando toca aplicar el tope, ustedes tienen que hacer el siguiente análisis, ¿sí? Suponiendo que acá tengamos, seguimos con el mismo ejemplo, ¿sí? Sabemos entonces ahora que el tope indemnizatorio del convenio colectivo de, por ejemplo, comercio, son 15.000, que era el promedio del convenio por 3, ¿sí? Entonces tengo los 15.000, ¿bien? Imagínense ustedes que yo tengo un trabajador que tiene de remuneración mensual normal y habitual 14.000 pesos. ¿Me hace falta calcular tope? ¿Me hace falta calcular Bisotti? No, ¿sí? Porque no supera las 3 veces el tope, entonces ya ahí ni me meto y ni me gasto en hacer todas estas cuestiones, ¿sí? ¿A dónde entramos en juego con el tope y Bisotti? Vamos a entrar en juego cuando la remuneración mensual normal y habitual supera hasta 3 veces el salario, el promedio del convenio, ¿sí? ¿Y cuándo voy a saber si aplico Bisotti o no? Lo voy a saber cuando entre
la remuneración que me da las 3 veces el promedio y la remuneración real de este trabajador haya más de 33% de diferencia, ¿sí? Si entre el salario normal real de este trabajador y el promedio por 3 del convenio, hay una diferencia que es superior al 33%, ahí yo sé que tengo que ir a aplicar Bisotti. Si no, dejo tope. ¿Está? Es fácil, no se enrosquen ahí. Piensen ustedes siempre que haya una diferencia del 33% entre una cosa y la otra. Si no, aplican tope derecho y ya está, y no se meten en Bisotti, ¿sí? Si la diferencia entre la indemnización real y la indemnización con tope, no, imagínense ustedes que es un 25%, aplican tope, no hay ahí ninguna inconstitucionalidad y va derecho, ¿sí? La inconstitucionalidad se da cuando la diferencia es superior al 33%. ¿Está? Exactamente. Solamente cuando hay un 33% de diferencia. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora sí, a ver. Sí. Ahora sí, quisiera por favor que alguno a mano me lea el 245, pero el nuevo 245, el que está después de la modificación de la ley bases. Si alguien es tan amable. Lo vamos a ir leyendo párrafo por párrafo. ¿Alguno se anima? Hola. Profe, hola Mirna, ahí me pongo a leer, minimizo Bueno, pantalla gracias. y leo. Bueno, 245, indemnización por antigüedad de despido. Bien, Empiezo vamos a frenar, perdón, vamos a frenar párrafo por párrafo. Sí, Primer párrafo frenamos y ok, yo te voy, ok. dale. Primer párrafo. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el periodo de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. La base del cálculo de esta indemnización no incluirá el sueldo anual complementario ni conceptos de pago semestral o anual. Bien. Hasta ahí no tenemos grandes modificaciones en cuanto a la base de lo que va a ser nuestro cálculo para hacer la ley bases es aclarar un poquito las circunstancias, decirte, bueno, no vas a calcular la SAC ni conceptos de pagos semestrales o anuales, es decir, ahí te empieza a aclarar un poco más la cuestión de la habitualidad. ¿Sí? Entonces te está diciendo, bueno, si son cargos que son semestrales o un pago al año, no lo podés contemplar como la mejor remuneración mensual normal y habitual. Entonces acá es como que te viene a poner un poquito más de claridad en cuanto a qué voy a entender yo por habitualidad. Hasta acá la base sigue siendo la misma. ¿Sí? Seguimos. Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones mensuales variables, será de aplicación el promedio de los últimos 6 meses o del último año, si fuera más favorable al trabajador. Bueno, acá agrega, ¿no es cierto?, la explicación de cómo calculo para aquellos trabajadores que no están mensualizados. ¿Sí? Bien. Seguimos. Dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma
que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Le corresponderá a la autoridad de aplicación fijar y publicar el promedio resultante conjuntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo. Bien. Bueno, acá como vemos, el tope sigue siendo el mismo, esto de las 3 veces el salario promedio de el convenio colectivo al trabajador del que se trate. Bien. Seguimos. Me queda resonando esto de excluida la antigüedad. Bueno, después volvemos, profe, a eso. Bien, bueno, de todas maneras te dice, colectivo de trabajo al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida Excluida la la antigüedad. antigüedad. El concepto, ustedes saben que se paga, entiendo yo que debe ser esto, se paga un concepto a cada trabajador por antigüedad, que para un trabajador que tiene 20 años de antigüedad es un poco más de sueldo que tal vez uno que hace 3 años que trabaja, ¿sí? Probablemente esta exclusión tenga que ver con tratar de equiparar los salarios de todos, más o menos. Entiendo yo que tiene que ver con eso, ¿sí? De todas maneras, tengan presente que esta ley salió hace muy poco, todavía no tenemos mucha jurisprudencia, entonces no sabemos muy bien, estamos acá como medio que tocando de oído, Ujú. qué es lo que ha querido decir el legislador al momento de aplicar estas cosas, ¿sí? Ujú. Bien, Bien, sigo. sí, Para aquellos trabajadores excluidos de todo convenio colectivo de trabajo, el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable en el caso de que hubiera más de uno. bueno. Acá en el caso, todas estas últimas cosas son agregados que antes no los teníamos. Que eran cosas que se hacían a la práctica, por ejemplo, no sé, tenía un trabajador que no estaba dentro del convenio de metalúrgicos, por ejemplo, pero las tareas que prestaban o utilizaban de préstamo, porque pasa mucho que hay empresas que no están como reguladas en ningún lado, entonces usan a préstamo porque no tienen un convenio específico, el convenio de otra área, entonces, bueno, por supuesto vamos a aplicar siempre el convenio más favorable al trabajador, ¿sí? Eso es Bien. lo que se hacía en la práctica, que ahora lo tenemos regulado específicamente y aclarado, ¿sí? Seguimos. La base de cálculo de la indemnización no podrá en ningún caso ser inferior al 67% del importe correspondiente a un mes de sueldo obtenido conforme al método descrito en el primer y segundo párrafo del presente. Bueno, ¿a qué le suena eso? A un bisotti reducido. O sea, básicamente, ahora lo que ha venido a hacer la ley Basis es, puso esto Mm, y lo reguló directamente en la norma. Te dijo, bueno, ya sabes cuál es la base, ya sabes cuál es el tope, ya sabemos que si este tope supera los porcentajes, vas a aplicar esto y no otro. Básicamente reguló Bisotti, ¿sí? bien. Bien. ¿Qué más? La indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer y segundo párrafo del presente. Seguimos. Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Complétame con el último párrafo, por favor. Por su parte, los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme al 241 de la presente ley. Bien. Bueno, acá es lo que se habló mucho de esta posibilidad de fondo de desempleo y de reemplazar esta indemnización por antigüedad por este fondo que lo va a pagar el empleador, ¿sí? Es facultativo.
Así que la empresa que no tome esta medida, al trabajador le va a tener que seguir pagando 2,45. La empresa que opte por tener este fondo de desempleo, bueno, habrá que ver cómo hacen con la cuestión de la antigüedad y todo esto que se va a tener que reglamentar, porque tendremos que ver cómo calculan, porque imagínense, no sé, un trabajador que hace 15 años que trabaja y yo me acojo a este sistema ahora, pues decir, bueno, ¿qué hago con los 15 años anteriores? ¿Compenso ese dinero y lo pongo en el fondo? Bueno, estas son esas preguntas que vamos a poder responder tal vez un poco más adelante. Muchas gracias por la colaboración. Yo simplemente lo que quería era que les quede claro que, como verán, la ley bases no vino a hacer grandes modificaciones en cuanto a la indemnización por despido por antigüedad, sigue manteniendo la base, ¿sí? Así que a mí lo que me interesa es que ustedes sepan aplicar 245 tope y bisotti y que les quede claro cómo lo tienen que hacer, ¿sí? La ley bases lo que sí tiene que ver es que ustedes manejen cuáles han sido las modificaciones para que sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Pero todavía la base sigue siendo, como ven, la misma, ¿bien? No pide el programa la ley bases, pero sí sé que han estado haciendo preguntas porque es la ley que está vigente. Mientras no lo modifique, la facultad estarían obligados a tomarles el programa como está, ¿sí? Eso no significa que ustedes no tengan la obligación en algún punto de conocer en qué se ha modificado la ley para o hacer una comparación o estar preparados para que el profesor le diga, bueno, a ver, ¿y cómo es la nueva regulación o qué es lo nuevo que hay en derecho laboral, por ejemplo? Bien. Eh, bueno, acá sí, hasta acá todo parece muy facultativo de las partes, ¿no? La aceptación de este fondo de desempleo o esto de la capitalización del cese, o sea, de los aportes jubilatorios, ¿bien? Eh, Así que bueno, eso hay que esperar. Piensen ustedes que hay que esperar. Por supuesto que no hay retroactividad en la aplicación de la ley, pero si yo tengo un trabajador que yo lo tengo en curso en la relación laboral, porque yo el ejemplo que acabo de poner, que yo dije, si tengo 15 años, un trabajador que ya tiene 15 años de antigüedad, yo tengo un trabajador con una relación laboral en curso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el trabajador que si yo, empleador, decido hoy, 20 de noviembre, acogerme a este fondo, ¿no es cierto?, de cese de relación laboral, bueno, pero este trabajador ya tiene 15 años de antigüedad y pretendo tenerlo trabajando para mí 10 años más. Bueno, ¿qué va a pasar con estos? ¿Qué voy a pagar un híbrido entre los 15 años del 245 más el cese laboral? Bueno, esas son las preguntas que tenemos que tener presente. Por supuesto que a todo trabajador que lo hayan vinculado antes de todo esto, es 2,45 sin ninguna duda, ¿sí? Todavía no sabemos si hay empresas que ya hayan aplicado este fondo de cese laboral, por lo cual hasta acá les digo que cualquier desvinculación que se dé de acá hasta que haya alguna empresa que se acoja a esto, va a seguir siendo 2,45 en el caso de antigüedad, ¿sí? Bueno, venimos bien hasta acá, ¿no? Después igual ahora ya nos vamos a tomar unos minutitos y vamos a ver el resto de las modificaciones de la ley bases, ¿sí? Bueno, tenemos que ver el tema de la renuncia y acá tenemos un trabajador que es este negocio jurídico unilateral que es derogatorio de la norma constitutiva de la relación de trabajo y se manifiesta o expresa mediante una declaración, va dirigido a una persona determinada, ya sea individual o colectiva, que es el empleador, ¿sí? Es una manera muy adornada de decir que el trabajador decide, ¿no es cierto?, irse eh, por renunciar, digamos, a esta relación laboral. Tenemos que las clases de renuncia son la declarada formalmente como tal y comunicada, como debe ser, y que esa sería la manera expresa, y la manera tácita que va a surgir del comportamiento observado del trabajador, es decir, una renuncia tácita, ¿sí? No me va más a trabajar, yo lo intimo, no vuelve, voy a considerar que más o menos un abandono de tareas, ¿bien? Como formalidad, el trabajador
como es un acto voluntario que va a extinguir esta relación laboral, para que sea válida, se tiene que hacer por despacho telegráfico o carta documento, en este caso, por supuesto, que va a ser siempre por telegrama obrero, o ante la autoridad administrativa, quien de inmediato va a tener que avisar al empleador. Es decir, yo podría, o en vez de mandar un telegrama obrero, podría ir al Ministerio de Trabajo y formalizar mi renuncia, ¿bien? Toda renuncia no efectuada en forma expuesta va a carecer de validez. Es decir, yo la única formalidad que necesito en definitiva es una comunicación fehaciente a mi empleador, ¿bien? Les dejo ahí unas fotitos para que vean, eso es un telegrama obrero. Vean ustedes que no se requiere demasiado texto ni demasiada información, simplemente que aclaro que soy yo, fulano de tal, número de documento tal, fui tanto, que a partir del día de la fecha renuncio a mi empleo desde el 10 de enero del 2020. Como verán acá, ni se gastó ni siquiera en nada, en explicar nada. Y el trabajador tampoco está obligado a explicar nada, ¿eh? Podría darse más fundamentación y como acá, podría el trabajador dar algún tipo de motivo, podría, pero tampoco está obligado, ¿sí? No, bueno, acá por un accidente que no tiene los medios para avisar la ausencia, por supuesto que no se va a dar un despido. Acá puede justificar, lo vamos a ver igual cuando hablemos de accidente in itinere, pero por supuesto que se justifica después. Si se demuestra que la ausencia del trabajador es por una causa de estas, no, por supuesto que no se aplicaría un despido. Después tenemos la cuestión de la injuria como causa de despido, que es la injuria grave. Por supuesto que la ley no nos dijo cuáles son las injurias graves, por lo tanto la doctrina nos dijo que es un incumplimiento de conducta de prestación, y el 242 contiene dos notas distintivas. Tenemos una violación por una de las partes de alguno de los deberes de prestación o de conducta de esta relación, y que sea grave, que ese incumplimiento, requerimiento que sea de tal entidad que no se consienta la prosecución de esta relación de trabajo. Es decir, que vos violes alguna de tus obligaciones y además que sea tan grave que no me permita a mí continuar con esta relación laboral. El ejemplo más común es cuando un trabajador le roba, ¿no es cierto?, a su empleador. ¿Bien? En cuanto a las formalidades, el 243 nos pide la notificación por escrito y con expresión suficiente de causa clara y precisa, a fin de que la otra parte pueda ejercer los derechos de defensa que le pudieran corresponder, ¿sí? Por supuesto que demostrar después la existencia de la injuria grave, bueno, allí habrá que ver si tenemos los medios suficientes para demostrar la existencia de esta injuria, porque por supuesto no le corresponde indemnización alguna a este trabajador, ¿sí? Bueno. Después tenemos rápidamente la Ley Nacional de Empleo. No me voy a detener mucho aquí. ¿Por qué? Porque esta ley ha sido derogada con la Ley Bases. De todas maneras, ustedes la tienen que saber, ¿sí? La Ley Nacional de Empleo es aquello que trataba las multas en cuanto a la falta de regulación, perdón, de las relaciones laborales. Lo que buscaba era desalentar las prácticas evasoras de estos empleadores que no tenían a sus trabajadores registrados. ¿Bien? Eh, y teníamos una relación laboral sin registrar cuando no teníamos el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, o cuando no lo teníamos dado de alta en los registros de seguridad social y obras sociales, es decir, en el ANSES y en el AFIP. ¿Bien? Cuando no teníamos registro de ninguno de estos dos precedentes, teníamos una relación no formal o no registrada. Y acá entrábamos en las multas indemnizatorias cuando teníamos esta relación laboral no regularizada o mal regularizada. ¿Bien? ¿Cómo podía estar mal regularizada? Podía darse cuando lo tenía regulado, ingresado con una fecha distinta a la de ingreso, es decir, generalmente es, con fechas posteriores, o con un salario menor al que realmente debería percibir por la tarea eh, que tenía que realizar. ¿Bien? Y lo que te indicaba
la norma es que vos pagabas un 25% extra, ¿sí? Sobre la indemnización del 245 y vos ibas a pagar un 25% más cuando no tenías registración alguna o pagabas la cuarta parte de las remuneraciones devengadas del momento real de la relación laboral, es decir, desde que realmente entró hasta que vos lo registraste, o eh, la diferencia de las remuneraciones entre la real y la que le correspondía, bueno, de la suma, el 25% se tenía que pagar extra, ¿no es cierto?, sobre la indemnización de este trabajador, además del 245, ¿bien? Y esta falta de registro, esta multa, no podía ser inferior a 3 veces el importe mensual del salario que resultara de la aplicación del 245, es la base, ¿no es cierto?, el salario base que nosotros íbamos a usar para el despido, ¿sí? Eso es lo que tenía regulado la Ley Nacional de Empleo. Para que esta ley surtiera su efecto, necesitaba primero que el trabajador intimara a su empleador para eh, regularizar la situación, es decir, mandarle el telegrama correspondiente diciendo estoy mal registrado, me estás pagando una remuneración que no me corresponda, o intimarlo a que me registre como trabajador y paralelamente a esta intimación, por supuesto, bajo percibimiento de darse por despedidos sin causa, o sea, colocarse en situación de despido indirecto, y paralelamente se tenía que mandar exactamente el mismo telegrama a la AFIP para que las intimaciones surtieran el efecto necesario. Abogado que se olvidaba, había pasado mucho, se olvidaba de mandar el telegrama a la AFIP, no podía cobrar las multas y teníamos que arrancar todo de nuevo. ¿Bien? Así que bien, eso era lo que tenía regulado la Ley Nacional de Empleo. La toman esto, así que cuidado con la Ley Nacional de Empleo, a pesar de que está derogada para hoy, se sigue preguntando, ¿sí? Después tenemos como modificaciones dentro de la ley bases, para que tengan en cuenta, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, cuestiones que acá está, de la registración laboral. Todas las relaciones deberán ser registradas mediante un procedimiento que garantice la registración simple, expeditiva y por medios electrónicos, es decir, que sea más rápido registrar a tu trabajador. La ley de contrato de trabajo se va a aplicar a contrataciones de obras, servicios, agencias y todas las reguladas del Código Civil y Comercial de la Nación, o sea que ha extendido el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo. La presunción de la existencia de la relación laboral no será aplicable cuando se trate de contrataciones de obra o de servicios profesionales o de oficio y se emitan recibos o facturas. Y acá tenemos la supuesta relación laboral encubierta cuando tenemos al monotributista, ¿no es cierto?, al médico que me factura, ¿no es cierto?, y yo digo que es una relación de trabajo y el otro dice que es una locación de servicios. Bueno, acá tenemos que la presunción ya no es a favor del trabajador, ¿bien? Acá tenemos la protección a la maternidad, mayor cantidad de tiempo que puede pasar esta madre trabajadora con su hijo, porque se acuerdan ustedes que nosotros habíamos visto que la licencia era 45 días y 45 días, o 30 días, y pasábamos los otros 15 para el final, pero siempre son 90. Bueno, ahora estos 15 días se pueden acortar a 10 y pasamos los otros 20 días para el fondo, ¿sí? O sea, puede pasar más tiempo la madre post nacimiento. Bueno, tenemos la extensión del periodo de prueba de 6 meses y aún así podría ampliarse y el plazo máximo creo que podría ser hasta un año de periodo de pruebas. Hay como causal de despido el despido discriminatorio con una indemnización agravada, pero sin la posibilidad de reinstalación. Esto es el 245 bis, ¿sí? Acá está la creación del fondo de cese laboral, que es lo que habíamos visto recién, que está regulado en el 245 nuevo. Tenemos la posibilidad de trabajadores independientes que puedan contratar colaboradores, aquellos emprendedores, ¿sí?, que puedan tener colaboradores que no van a ser empleados, sino justamente van a ser trabajadores independientes con un emprendimiento productivo.
que van a ser otros trabajadores independientes, o sea, no va a haber relación de dependencia, ¿bien? Después tenemos, bueno, acá está lo de la derogación de las multas de la Ley Nacional de Empleo, a la falta de registración o registración deficiente, se derogó, se derogaron las multas y se derogó la 25323, que la 25323 era también una suerte de sanción ante la falta de registración, que acá te engrosaba el 100% de la indemnización, la 25323, que hablaba de un 100% de multa del 245 por falta de registración. El trabajador optaba por aplicar una u otra, no podía aplicar las dos. Generalmente la 25323 se utilizaba solamente cuando era una falta total de registración, porque la indemnización la duplicaba, era mucho igual de todas maneras. En cambio, la de la Ley Nacional de Empleo tenemos multas por las distintas posibilidades, ¿no es cierto?, de falta de registración o registración deficiente. Esta ley que también quedó completamente derogada. Y, ¿qué más tenemos? Ah, y también se derogó la multa por falta de entrega de certificados de trabajo, porque esto ya hoy por hoy se saca online. Todos los certificados laborales, el empleador tenía la obligación de entregarte tus certificados laborales, en donde te entrega básicamente la planilla de la integración de todos los meses de aportes, a los aportes jubilatorios, a los obras sociales y demás cuestiones, la baja de la FIB y demás, que hoy como se saca todo online, en definitiva ya no son tan útiles como antes estos certificados, y por eso entiendo yo la derogación de la multa, en definitiva, porque ya no tiene mucho sentido, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Sí, actualmente con la ley base el periodo de prueba se podría prorrogar hasta un año. Piensen ustedes que eran 3 meses, ahora pueden ser 6 meses o un año, ¿sí? Hasta un año. La toma de establecimiento por el trabajador podría ser una injuria grave, sí. Sí, la toma de un establecimiento por el trabajador sí, sí puede ser considerada una injuria grave, sí. Si no está permitiendo realizar las tareas, afecta la producción, podría ser un motivo de una injuria con un despido con causa, sí. Eh, no, el periodo de prueba, usted piense que no se renueva. Yo coloco un periodo de prueba que ya no va a ser de 3 meses, lo puedo colocar de 6 meses. Yo ya sé con anticipación que el periodo de prueba en este establecimiento son de 6 meses, ¿sí? No es que yo voy a prorrogar indefinidamente, ¿sí? Si esta clase quedó grabada. Bueno, entonces, me alegro entonces que haya quedado todo claro, ¿sí? Acuérdense de mí entonces cuando hagan los cálculos y piensen en el 245, se van esta noche soñando con el 245 y Guisotti, y el 33 y el 67%. Eh, Como siempre les dejo acá la recomendación del curso para aquellos que no lo han aprovechado todavía, aquellos que rinden en diciembre, yo se los súper recomiendo. Así, así llegan, pueden ver todos los temas. Los apuntes ya tienen las modificaciones con la ley bases, así que aprovechen que eso está bueno. Así que bueno, eh, espero que les haya sido útil. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles para cerrar el ciclo. Muchas gracias por conectarse. Que descansen. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias.